Hola jóvenes, ¿cómo están? Una siguiente clase de álgebra, ¿cierto? Con el capítulo de restos especiales y divisibilidad algebraica. Muy bien, a ver, veamos con unas observaciones a lo práctico para poder empezar con los ejercicios, ¿de acuerdo? Muy bien, si yo divido por el algoritmo de la división, ¿no? Si yo divido un polinomio entre cierto divisor, ¿no? Otro polinomio, me va a dar como cociente otro polinomio y un residuo que también me va a dar otro polinomio. Muy bien, por lo tanto, por el algoritmo de la división, ¿qué deducimos? Que el dividendo va a ser igual a divisor por cociente más residuo. Divisor por cociente más residuo. El siguiente algoritmo, ¿no? Siempre es usado en estos problemas, en principal cuando hablamos de divisibilidad algebraica. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Tenemos otro por acá, dice, si P de X es divisible por X menos A, si P de X, si un polinomio es divisible por otro polinomio, eso significa que esa división es exacta. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, ¿qué decimos? Si la división es exacta, entonces el residuo va a ser 0, ¿de acuerdo? Así que el polinomio va a ser igual a X menos A por un determinado cociente, ¿cierto? Muy bien, por un determinado cociente. ¿Listo? Sigamos. Si P de X es divisible por X menos A, entonces P evaluado en A va a ser 0. Repito, si a mí me dicen, ¿no? Si P de X es divisible entre X menos 8, entonces P de 8 va a ser 0. Si P de X es divisible entre X más 4, entonces P de menos 4 será igual a 0. Las propiedades son importantes, ¿no? ¿Y cómo se demuestra? Del algoritmo de la división, ¿de acuerdo? O si no, aquí nomás, ¿no? Si P de X es divisible entre X menos A, entonces a X le doy el valor de A menos A 0, ¿verdad? La anula, ¿no? Entonces P de A será 0. Esa es la propiedad que acabamos de explicar. ¿Qué más? Si P de X se anula para X igual a 8, por ejemplo, si P de X se anula para X igual a 8, eso significa que el polinomio P de X va a ser igual a X menos 8 multiplicado por un cociente. Repito, si P de X se anula para X igual a eso significa que P de X va a ser igual a X menos A por un Q de X, ¿de acuerdo? ¿Sí? Listo. Eso significa también que P de A va a ser igual a 0. Son propiedades que se interrelacionan entre todos, ¿no? Otra propiedad importante que debemos saber del capítulo de polinomios, ¿cuál es? El término independiente de un polinomio, aquí es igual como lo calculamos el término independiente. El término independiente lo calculamos evaluándolo el polinomio con 0, ¿no? P de 0 me da el término independiente. ¿Cómo calculamos la suma de coeficientes? ¿Cómo calculamos la suma de coeficientes? La suma de coeficientes lo calculamos evaluándolo el polinomio en 1. El polinomio evaluado en 1 te dará la suma de coeficientes. Por último, no te olvides que todo polinomio siempre es divisible por un valor constante. Un polinomio siempre es divisible por un valor constante. Por ejemplo, ¿no? P de X siempre es divisible entre menos 4, siempre. P de X es divisible entre 1 medio, siempre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces todo polinomio siempre es divisible por una constante. Muy bien, hemos hecho un breve resumen de la parte teórica. Muy bien, jóvenes, vamos a empezar a resolver los ejercicios, ¿de acuerdo? Hay que ponernos cómodos porque nos preparan aquí 30 ejercicios en la práctica. Así que, jóvenes, hay que ponernos cómodos para no poder aburrirnos con 30 ejercicios. Pero lo más correcto es aprender los procedimientos en cada uno de los ejercicios. Problema número 1, ¿qué me dice? Calcular el resto de dividir un polinomio entre x menos 10. Muy bien. Si me pide calcular el resto entre x menos 10, lo voy a plantear por medio del algoritmo de la división. ¿Qué digo? P de x va a ser igual a x menos 10, el divisor por un determinado cociente, más el residuo que me pide calcular R. Pero, por propiedad que sabemos que el residuo debe ser de menor grado que el divisor. Si el divisor es de primer grado, significa que el residuo tiene que ser de grado 0, lo cual nos induce a pensar que el residuo tiene que ser solamente un número, solamente un término independiente. Muy bien, ¿qué más nos dice? Si se sabe que el término independiente del cociente es 5,
Si el término independiente del cociente es 5, por propiedad sabemos entonces que q de 0 va a ser 5. El término independiente se evalúa el polinomio en 0, q de 0 va a ser 5. Y el término independiente de dicho polinomio es 2. Eso significa que p de 0, que es el término independiente de un polinomio, va a ser igual a 2. Entonces, en la expresión me conviene evaluar a todo para x igual a 0, porque tengo q de 0 y tengo p de 0. Entonces, ¿qué digo? P de 0, que vale 2, va a ser igual a 0, ¿no? Para x 0. 0 menos 10 sería menos 10. Multiplicando por q de x, cuando x vale 0, sería q de 0, que vale 5, más el residuo. Menos 10 por 5 es menos 50, pasa a sumar al primer miembro, sería 52. Entonces la respuesta sería residuo igual a 52. Problema número 2. ¿Qué me dice? Encontrar un polinomio que sea divisible entre x menos 3. Muy bien, un polinomio va a ser igual a x menos 3 dentro de sus factores. ¿Por qué? Porque ya es divisible. Si es divisible, debe tener dentro de su composición ya factorizada al valor de x menos 3. ¿Qué más? Se anule para x igual a 1. Si un polinomio se anula para x igual a 1, significa que existe un factor x menos 1 dentro de su expresión factorizada. Entonces ya tenemos dos factores, el x menos 3 para que sea divisible y el x menos 1 para que se anule con x1. ¿Qué más dice? Si su término independiente sea 6. Entonces, para que el término independiente sea 6, significa que p de 0 debe ser 6. Muy bien. ¿Qué más? Dice además, y al dividirlo entre x más 1 tenga menos 8 como resto. Muy bien, tengo el x menos 3 y el x menos 1. Pero al final me dice que el polinomio es de tercer grado. Dice, no, el polinomio es de tercer grado. Para que el polinomio sea de tercer grado, entonces al multiplicar yo tendría de segundo grado. Solamente me falta una expresión denominada un x más b para que ahora sí sea de tercer grado. Y le vamos a agregar una constante k. Esa constante k me va a indicar de cómo es la manera del coeficiente principal. El coeficiente principal es el coeficiente que acompaña al mayor grado del término que posee ese polinomio. Entonces siempre por una constante k. Muy bien, jóvenes, entonces p de 0 vale 6, lo evalúo en 0. P de 0, que vale 6, va a ser igual 0 menos 3 es menos 3, 0 menos 1 es menos 1, menos 1 por menos 3 es 3, por k para x0 solamente quedaría b. Entonces 3kb sería 6, tercia, k por b valdría 2. Muy bien, luego me dice que el polinomio, cuando yo lo divido entre x más 1, me da un residuo de menos 8. Entonces, p de x entre x más 1 me da un determinado cociente que desconozco de un residuo menos 8. Entonces lo evalúo para x igual a menos 1, para que todo esto se anule. P de menos 1 va a ser igual a menos 1 más 1, 0, todo se anula, igual a menos 8. Si ya sabemos que p de menos 1 es igual a menos 8, lo evaluamos a la expresión general para también menos 1. ¿Cómo sería? P de menos 1 sería menos 1, menos 1, menos 2. Menos 1, menos 3, menos 4. Menos 4 por menos 2 sería 8. Por la expresión k por b para x menos 1. B menos 1. Va a ser igual a menos 8. Octava, k por b menos 1 valdría menos 1. Ahora divido alfa entre beta. Divido para que se eliminen las k. Al dividir, obtendré b entre b menos 1 va a ser igual a 2 entre menos 1 que valdría menos 2. Resuelvo la pequeña ecuación, encuentro que b te vale 2 tercios. B te vale 2 tercios. Si B vale 2 tercios, K tendría que ser 3, porque recuerda que el producto debe ser 2. Muy bien, ya conociendo el valor de B y ya conociendo el valor de K, entonces lo reemplazamos, ¿no? Y al reemplazar, jóvenes, aquí voy a tener X más 2 tercios, que generaría 3X más 2 entre 3. Ese entre 3, con este valor de 3 se cancela y te quedaría X menos 3 por X menos 1 por 3X más 2. Hemos hecho bien detallado el procedimiento de este problema para poder agilizar en los demás. Problema número 3, jóvenes. ¿Qué me dice? Indicar la suma de coeficientes de un polinomio mónico. Me dice calcular la suma de coeficientes. Y la suma de coeficientes simplemente sería el polinomio evaluado en 1, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué más? Dice, es un polinomio mónico. ¿Qué es un polinomio mónico? Un polinomio mónico es aquel polinomio donde su coeficiente principal es 1. Muy bien. P de x es de tercer grado. Muy bien, entonces es cúbico. ¿Qué más? Sabiendo además que es divisible entre x menos 2 por x más 1.
Si es divisible entre esos dos factores, significa que el polinomio contiene esos factores. ¿Qué digo entonces? P de x va a ser igual a x menos 2 por x más 1, ¿cierto? Listo, muy bien. Pero me dice que es de tercer grado, ¿correcto? Si es de tercer grado, eso significa que aquí me falta un factor lineal nada más, ¿no? Un x más a. Muy bien. Luego le ponemos una constante k. ¿Por qué es esa constante k? Para reconocer al coeficiente principal. Pero debido a que es mónico, entonces el coeficiente principal, ¿cuánto vale? 1. Así que existe la necesidad de que k sea 1. Muy bien, ya sabiendo que k sea 1, multiplicamos todo. Que tendríamos x al cubo más a menos 1 por x cuadrado menos a más 2 por x menos 2a. ¿Qué más dice el problema? Y además carece de término cuadrático. Si carece de término cuadrático significa que no tiene término cuadrático. Entonces la parte del término cuadrático, su coeficiente debe ser 0. Entonces a menos 1, 0. Entonces obtenemos que el valor de a es igual a 1. Y si a es 1, lo reemplazamos, ¿no? X al cubo no existe ya. 1 más 2 es 3, menos 3x para 1 menos 2. Muy bien, entonces él sería el polinomio. Y a este polinomio me está pidiendo cuánto vale la suma de coeficientes. Bien, sumamos, ¿no? 1 menos 3 menos 2. Sumando 1 menos 3 menos 2, la respuesta saldría menos 4. Pero si el polinomio fuera más complicado, entonces simplemente si queremos calcular la suma de coeficientes, al polinomio lo evaluamos en 1, que sería lo mismo, ¿no? Entonces suma de coeficientes menos 4. Problema número 4. ¿Qué me dice el problema número 4? Si al dividir p de x entre x más 1, el resto a 1. Entonces p de x entre x más 1 me da un cociente, pero el residuo es 1. Muy bien, ¿qué más? Si se divide entre x más 2, es el mismo polinomio. Si yo lo divido entre x más 2, me va a dar otro cociente, pero el residuo vale ¿cuánto? Menos 94. Encuentre el residuo de dividir p de x entre el producto de x más 1, x más 2. P de x, al dividirlo entre x más 1, x más 2, me da otro cociente que no sabemos, más un residuo. Profesor, pero si en este caso, en este último caso, el divisor viene a ser de segundo grado, porque al multiplicar es cuadrático, si es de segundo grado, significa que nuestro residuo tiene que ser de un grado inferior. Entonces, vamos a asumir que nuestro residuo vale un ax más b, ¿cierto? Muy bien, pero con los dos datos iniciales, ¿qué te parece si eliminamos a este cociente evaluándolo para x menos 1? Para x menos 1, p de menos 1, menos 1 más 1, 0, se cancela, sería 1. Y en el segundo lo evaluamos para menos 2, ¿no? Menos 2 más 2, 0, se cancela, entonces p de menos 2 valdría menos 94. Muy bien, teniendo ya la segunda expresión, entonces en esta expresión lo vamos a evaluar tanto para menos 1 y tanto para menos 2. A ver, para menos 1, p de menos 1. P de menos 1 ya vale 1, va a ser igual. Para menos 1 se cancela todo, menos 1 sería menos a más b. Aquí está. Ahora el mismo polinomio lo evaluamos para menos 2 porque ya conozco ese valor. P de menos 2, que te vale ¿cuánto? Menos 94, va a ser igual. Para menos 2 más 2, 0, todo se cancela. Sería menos 2a más b. Resolviendo la ecuación, o el sistema de ecuaciones, encontraríamos que a sea 95 y el valor de b sea 96. Por lo tanto, el residuo ¿cuánto valdrá? El residuo va a valer ax más b, pero si a es 95 y b 96, sería 95x más 96. Muy bien, jóvenes, continuamos. Problema número 5. ¿Qué dice? Al dividir un polinomio p de x entre x menos 1, al dividir un polinomio p de x entre x menos 1, obviamente me va a dar ¿qué cosa? Un residuo más un cociente más un residuo, ¿no? ¿Cierto? Pero si el cociente es el divisor es de primer grado, significa que el residuo es de un grado inferior, o sea, grado 0. Y si es grado 0, es un término independiente, solamente sería un numerito, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Dice, además, el término independiente del polinomio, del cociente y residuo, en ese orden son 4n menos 5, 5n menos 1 y 4n menos 1. Los términos independientes. Y término independiente equivale al polinomio evaluado en 0. Entonces, término independiente de p de x valdría 4n menos 5. Término independiente del cociente, 5n menos 1. Y término independiente del residuo, 4n menos 1. Muy bien. Entonces, si yo tengo p de 0, q de 0 y r de 0, entonces me conviene que el polinomio lo evalúe en ¿cuánto? Lo evalúe en 0. Si yo lo evalúo en 0, ¿cómo sería? P de 0, que vale ¿cuánto? Aquí está, 4n menos 5, va a ser igual. Para x0, 0 menos 1 es menos 1.
Q de 0. Q de 0 te vale ¿cuánto? 5n menos 1. Más R de 0. Pero R de 0 te vale 4n menos 1. Desarrollamos la ecuación, n me vale 1. Y si n es 1, lo reemplazamos en el residuo. 1 por 4, 4 menos 4 menos 1, 3. Así que significa el residuo sería simplemente 3. ¿Por qué simplemente 3? Porque es de grado 0, simplemente es un número, ¿no? ¿Y por qué es de grado 0? Porque es un grado inferior respecto al divisor. Muy bien, ¿qué me pide el problema? El problema me está diciendo calcular P evaluado en N. P evaluado en N va a ser igual a P evaluado en 1, dado que N vale 1. Y si nosotros lo evaluamos para 1, entonces para 1 menos 1 se cancela 0, te va a quedar R nomás, pero R para el otro vale 3. Entonces la respuesta sería 3, problema número 5. Problema 6, ¿qué me dice? Indica la suma de coeficientes de un polinomio P de X. Muy bien, suma de coeficientes, me la piden. ¿Qué más? Es de cuarto grado. Muy bien, de cuarto grado. Sabiendo que al dividirlo separadamente entre x al cuadrado más x más 1, si yo lo divido entre x al cuadrado de x más 1 y también lo divido entre x al cuadrado menos x más 2, otorga el mismo residuo. P de X, entre él me deja un cociente, pero el residuo es 3x menos 5. Ese polinomio entre este otro polinomio me entregará otro cociente, pero me dice, según el problema, deja el mismo residuo. Muy bien. Entonces, por propiedad, ¿qué decimos? Cuando un polinomio es dividido entre dos cantidades distintas y deja un mismo residuo, entonces el polinomio va a ser divisible, ¿no? ¿Entre quién? Entre el producto de ellos dos, ¿no? El MCM. Sería x al cuadrado más x más 1 por x al cuadrado menos x más 2 multiplicado por un nuevo cociente, ¿cierto? Un nuevo cociente multiplicado también por una constante más 3x menos 5, ¿no? ¿Cierto? Es muy parecido a la aritmética, ¿no? Muy bien. Listo. Ahora, si el polinomio es de cuarto grado, aquí al multiplicar ya tengo cuarto grado, ¿eh? ¿Cierto? Entonces, m de x no puede ser de grado 1, porque al multiplicar sería de quinto grado, se va a pasar. Entonces, m de x solamente sería un número. Muy bien. Y este es un número. Por esta constante, número por número, me da otro número. Sería un número cualquiera por x al cuadrado más x más 1 por x al cuadrado menos x más 2 por, o sumado, este residuo, ¿no? 3x menos 5. Muy bien. Ahora, el problema me está diciendo también otro dato. Dice, al dividir p de x entre x más 1, el residuo es 12. Este polinomio, p de x, al dividirlo entre x menos 1, x más 1, me va a dar un ¿qué? Me va a dar un cociente que desconozco, pero el residuo es 12. Eso significa que le evalúo para menos 1 para anularlo. P de menos 1 va a ser igual a menos 1 más 1, 0, todo se anula, igual a 12. Si P de menos 1 vale 12, lo reemplazo en la expresión general. Digo, P de menos 1 sería ¿cuánto? 12, que va a ser igual a menos 1 cuadrado es 1, menos 1, 0, más 1, 1. Aquí es 1 al cuadrado, menos 1 sería 2, más 2, 4. Para menos 1 por 3, el menos 3, menos 5 y menos 8. Y todo esto, la expresión debe ser 12. Resolviendo, A valdría 5. Y si A vale 5, lo reemplazo, entonces ya tendría el polinomio completo. Ahora, según el problema, me pide suma de coeficientes. Suma de coeficientes yo lo calculo el polinomio evaluado en 1. Si yo lo evalúo en 1, sería 5, 1 más 1 más 1 sería 3, 1 menos 1 es 0, 2 quedaría, 3 por 1 3, menos 5 es menos 2. Y resolviendo tendría suma de coeficientes igual a 28. Problema número 7, chicos. ¿Qué dice? Un polinomio p de x de sexto grado tiene raíz cúbica exacta. Para que un polinomio tenga raíz cúbica exacta, significa que cuando ya se factoriza, cada factor está elevado al cubo. Tal que cuando yo le saco la raíz cúbica, le voy a poder sacar raíz cúbica a cada uno de sus factores. Significa que cada factor va a estar elevado al cubo. Muy bien. Entonces, ¿qué más? El p de x. Dice que p de x es divisible separadamente por x menos 1. Entonces el polinomio, si es divisible entre x menos 1, es porque tiene un factor x menos 1. ¿Qué más? También es divisible por 2x más 1. Entonces tiene un factor 2x más 1. Y lógicamente tendrá un ¿qué? Tendrá un cociente, ¿no? Y si es divisible no hay residuo 0. Muy bien. Y a esto le aumentamos una constante k para encontrar su verdadero cociente principal, ¿no? Muy bien. Dice, y si se le divide entre x menos 2, el resto es 1000.
Muy bien. Pero antes, si este polinomio tiene raíz cúbica, significa que cada uno de sus elementos está elevado al cubo. K por ser un número, al cubo. X menos 1 al cubo. 2x más 1 al cubo. Y a de x también al cubo. Todos tienen que ser cubos. ¿Para qué? Para que tenga raíz cúbica exacta. Muy bien, pero no nos olvidemos que nos dice el problema que es de sexto grado. O sea, aquí ya hay cúbico. Aquí también hay cúbico. Cúbico por cúbico, al sumar los exponentes, va a ser de grado 6. Entonces, esa expresión, necesito que sea solamente un número. No debe llevar nada por x. Porque si lo multiplicamos por algo, ya pasa a ser de séptimo, de octavo, de noveno grado. Entonces, exige solamente que esto sea un número, para que todo sea de sexto grado. Por lo tanto, número por número me va a dar otro determinado número. Muy bien, entonces p de x me dará un número por x menos 1 al cubo por 2x más 1 también elevado al cubo. El problema dice que si se le divide entre x menos 2, el polinomio, si yo lo divido entre x menos 2, me dará un cociente que desconozco, pero el residuo viene a ser ¿cuánto? 1000. Entonces, ¿qué te parece si a esta expresión yo le evalúo para x igual a 2? P de 2 sería, se cancela, ¿no? Se hace 0, 1000. P de 2 valdría 1000. Entonces, aquí aprovecho que P de 2 sea 1000. Entonces lo reemplazo para P de 2. ¿Qué digo? Entonces, para P de 2 sería 2 menos 1 es 1 al cubo, es 1 al cubo, ¿no? 2 por 2, 4 más 1, 5. 5 al cubo por el valor de m, ¿no? Y esto va a ser igual a 1000. Entonces, m, ¿cuánto te vale? M te vale 8. Eso significa que P de x valdrá 8 veces x menos 1 al cubo por 2x más 1 al cubo. Y cierto, ¿no? Todo tiene raíz cúbica. El polinomio sí tiene raíz cúbica. Indicar el término independiente. El término independiente de un polinomio se puede calcular evaluando el polinomio en 0. Entonces lo igualamos en 0, ¿no? P de 0 va a ser igual, para 0 sería menos 1 al cubo por 8, y para 0, 1 al cubo, ¿no? 1 al cubo es 1, menos 1 al cubo es menos 1, menos 1 por 1 es menos 1 por 8, menos 8. Así que el término independiente para este polinomio va a ser igual a menos 8. Muy bien, jóvenes, continuando con los problemas, tenemos el problema número 8. ¿Qué nos dice el problema número 8? Dice, encontrar un polinomio p de x de tercer grado, ya, que sea divisible separadamente por x más 3 y x menos 2. O sea, p de x, si es divisible separadamente por x más 3 y x menos 2, es porque en su factorización tenemos al x más 3 y el x menos 2. Sabiendo además, ya pero antes, es de tercer grado. X más 3 es un factor, x menos 2 para que sea de tercer grado le falta un x más a. Muy bien, pero no sabemos cuánto es el coeficiente principal, entonces por un k inicial. Muy bien, ya tenemos ahora sí un polinomio completo de tercer grado. Muy bien, sabiendo además que la suma de sus coeficientes es menos 12. Suma de coeficientes es igual a menos 12, pero la suma de coeficientes es igual a polinomio igualado en 1. ¿Y cuánto vale el polinomio igualado en 1? Ya, sería p de 1. Sería menos 12, ya sabemos, es igual a k, igualado en 1. 1 más 3 es 4, 1 menos 2 es menos 1, y 1 más a. Muy bien, entonces 4 por menos 1 es menos 4, pasa a dividir, 3 es igual a k por a más 1. Es nuestra primera condición. Y que su término independiente es 12. Dice que el término independiente es igual a 12. Eso significa que p de 0 vale 12, ¿cierto? Por el término independiente es el polinomio evaluado en 0. Entonces, P de 0 para x0, para 0 sería P de 0, que vale 12. Va a ser igual a K para 0, 0 más 3 es 3, 0 menos 2 es menos 2, y 0 más A es A. Muy bien, este menos 6, la multiplicación que vale menos 6 pasa a dividir, sería menos 2 es igual a K más A. Muy bien, inmediatamente resolvemos el sistema, ¿no? Lo resolvemos. ¿De acuerdo? Resolvemos esos dos. Aquí podemos multiplicar, ¿no? K por A y K por 1, tal que K por A lo reemplazas por menos 2, ¿no? Entonces encuentras el valor de K que vale 5 y el valor de A por N va a resultar ser menos 2 quintos. Muy bien, y simplemente reemplazamos, ¿no? Aquí X más A, pero vale menos 2 quintos, sería X menos 2 quintos. Sería 5X menos 2. Y este 5 denominador con este K que vale 5 se cancelan. Quedaría X más 3 por X menos 2 por 5X menos 2. Y eso sería el polinomio. Muy bien, problema número 9. ¿Qué me dice? Un polinomio mónico de cuarto grado, ¿ya? Un polinomio mónico de cuarto grado es divisible entre x al cuadrado menos 1 y x menos 4. Eso significa que estos dos llegan a ser factores
del polinomio. Muy bien, pero si sabemos que todo es de cuarto grado, significa que este es cuadrático, por uno más lineal sería cúbico al multiplicar. El cúbico, para llegar a cuarto grado, él debe ser de primer grado o también llamado lineal, de primer grado. Muy bien, entonces falta un término x más 4, pero no sabemos con qué coeficiente inicia el polinomio, lo multiplicamos por un k. Pero leyendo el problema nos dice que es mónico. Y un polinomio mónico es aquel polinomio cuyo coeficiente principal vale 1. Eso significa que k tiene que ser 1, ¿no? ¿De acuerdo? Para que empiece con x a la cuarta, ¿no? Muy bien, no puede empezar con 2x cuarta, 3x cuarta, no. 1x cuarta, ¿no? Por ser de grado 4, 1x cuarta. Mónico, entonces k1. ¿Qué más es el problema? Y al dividirlo entre x más 3, este polinomio no es el mismo. Al dividirlo entre x más 3, obviamente me da un cierto cociente, pero su residuo es 56, me dice. Muy bien, entonces, ¿qué te parece si a x le doy menos 3 acá? P de menos 3 va a ser igual a menos 3 más 3, 0, por el cociente 0, sería igual a 56. Polinomio de menos 3 es igual a 56. Entonces reemplazamos para x menos 3 aquí. Para x menos 3, polinomio de menos 3, ¿cuánto vale? 56, va a ser igual. Acá que vale 1, ¿no? Menos 3 al cuadrado es 9, menos 1, 8. Menos 3, menos 4, menos 7. A menos 3. Muy bien, desarrollamos y A valdría el valor de 2. Entonces ya tendríamos el polinomio completo, dado que K vale 1. Sería K cuadrado menos 1 por K menos 4 por A que vale 2, o sea, X más 2. Y me pide calcular el residuo de P de X entre 5, X menos 5. Me pide calcular P de X es igual a X menos 5 por un cociente más ese residuo, ¿no? El polinomio, al dividirlo entre x menos 5 me da un cierto cociente, pero ese residuo me está pidiendo calcular. Y este residuo debe ser un número. ¿Por qué? Porque el residuo es de menor grado que el divisor. Si el divisor es de grado 1, significa que el residuo debe ser de grado 0. Por lo tanto, solamente término independiente, es decir, un número nada más. Muy bien, entonces, ¿eso qué significa? Si aquí tengo x menos 5, entonces polinomio evaluado en 5 para x5, 5 menos 5 es 0, va a ser igual a r, ¿no? Muy bien, P de 5 vale R, que es la incógnita. Entonces, para X5 lo reemplazo al inicio, ¿no? Porque yo tengo P de 5. Si para X5 sería P de 5, pero P de 5 va a ser igual a, ¿cuánto? 24. ¿Por qué 24? Para 5, ¿no? 5 al cuadrado, 25, menos 1, 24. 5 menos 4 es 1, y 5 más 2 es 7. Y P de 5 sería el residuo, ¿no? El residuo que me piden, ¿no? P de 5. ¿Que valdría cuánto? 168. 24 por 1 por 7. Entonces estamos aplicando simplemente las propiedades básicas. Muy bien, chicos, problema número 10 dice: si al dividir un polinomio p de x, problema número 10, al dividir un polinomio p de x entre x más 2, se obtiene como resto 4. P de x entre x más 2 me da un determinado cociente, pero el residuo vale menos 4. Muy bien. Y un cociente, acá está, y un cociente cuya suma de coeficientes es 4. Pero suma de coeficientes es el cociente evaluado en 1, que debe ser 4. Entonces el cociente evaluado en 1 debe ser igual a 4, porque Q de 1 significa suma de coeficientes, que debe ser 4. Y si ya conozco Q de 1, entonces le evalúo para x1. Para x igual a 1, ¿qué encuentro? P de 1 va a ser igual a 1 más 2 es 3. Q de 1, que vale 4, todo menos 4. 3 por 4, 12, menos 4 es 8. Hemos encontrado que P de 1 vale 8. Dejémoslo ahí. ¿Qué más dice el problema número 10? Hallar el resto de dividir P de x entre x menos 1. Entonces planteamos, P de x entre x menos 1 me da otro cociente más un residuo. Y este residuo tiene que ser un número, porque el divisor es de primer grado. Así que debe ser de grado 0 o simplemente un número, ¿no? Término independiente. Entonces, ¿para qué valor? Si ya conozco P de 1, entonces me conviene para x igual a 1. Para x1, ¿cómo sería? P de 1 va a ser igual a 1 menos 1, 0. Y 0 por Q, 0, R. Pero P de 1, ¿cuánto vale? 8. 8 es igual el residuo pedido. ¿Cierto, jóvenes? Muy bien. Problema número 11. ¿Qué es el 11? Un polinomio P de x se ha dividido entre 2x más 1. P de x es igual a 2x más... Al dividirlo entre 2x más 1, me da un cierto cociente, pero el residuo dice que vale, ¿cuánto, jóvenes? 6. Pero si yo lo divido entre x menos 1, es el polinomio. Si yo lo divido entre x menos 1, me da otro cociente, cuyo residuo, según el problema, dice que es 3. Muy bien. Entonces, con estos dos datos, puedo hacer algo práctico, ¿no?
¿qué digo? A ver, ¿qué valor de x para que esto se anule? Para 0, ¿no? Entonces, si esto vale 0, significa que x debe ser ¿cuánto? Menos 1 medio. Para x menos 1 medio por 2 es menos 1, más 1, 0, 0 por 0. Entonces, p de menos 1 medio, ¿no? P de menos 1 medio va a ser igual a ¿cuánto? 0, ¿cuánto vale? 6. En el siguiente dato, para x1, porque eso será 0, ¿no? Para x1, p de 1, para x1, va a ser igual a 1 menos 1, 0, por q, 0, 3. P de menos 1 medio, 6, y P de 1 vale 3. Muy bien. Pero en el ejercicio me dice lo siguiente. Según esto, hallar el resto de dividir P de x entre 2x más 1 por x menos 1. Ya. Al dividir P de x entre todo esto, me va a dar un determinado cociente que desconozco, pero un residuo. Profesor, ¿y este residuo por qué lo has colocado a x más b? Allá. Como aquí el divisor es cuadrático, porque al multiplicar cuadrático, entonces nuestro residuo debe ser de un grado menor. ¿Cuánto? Lineal, ¿no? Muy bien. Entonces debe ser de primer grado. Muy bien. A este planteamiento le damos valores, ¿no? Bueno, menos 1 medio, porque yo conozco P de menos 1 medio. Muy bien. Para x menos 1 medio, sería P de menos 1 medio, que ya sabemos que vale 6, va a ser igual a ¿cuánto? Para menos 1 medio por 2 menos 1, más 1, 0. 0 por qué cosa? 0, se anuló. X menos 1 medio por A, menos 1 medio por A, más B. Muy bien, tengo la ecuación. Para 1, ¿no? Para x1. Así que vale 1, P de 1. ¿Cuánto vale P de 1? 3. 3 va a ser igual a 1. 1 menos 1, 0, todo se anula. Para 1, 1 por A más B. A más B. Entonces tengo esas dos ecuaciones, por lo tanto yo tengo un sistema. Resuelvo el sistema de ecuaciones restando, encuentro que A vale menos 2 y el valor de B valdrá 5. Por lo tanto, ¿cuánto vale el residuo pedido? Es AX menos 2X más 5. Ese será el residuo pedido en esa división. ¿Se va entendiendo, jóvenes? Muy bien. Entonces, no te olvides que tenemos que hacer de una manera detallada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, pasemos al problema número 2. ¿Qué dice el problema número 2? Al dividir dos polinomios enteros, ¿no? El producto de los términos independientes del divisor y el cociente es 8. Al dividir dos polinomios, un polinomio entre otro polinomio divisor me da cierto cociente y un residuo. Algoritmo de la división. Muy bien. ¿Qué me dice el problema? Dice bien claro, escucha. Dice, el producto de los términos independientes. El término independiente se evalúa el polinomio evaluado en 0. Pero el término independiente del divisor, entonces significa divisor evaluado en 0, por el término independiente del cociente. El término independiente del cociente sería Q evaluado en 0. Y ese producto dice que vale 8. Se lo voy a poner. ¿Qué más? La diferencia de los cuadrados. Acá está. La diferencia de los cuadrados, ¿de quiénes? De los cuadrados de los términos independientes. Términos independientes es el polinomio evaluado en 0. ¿Pero de quiénes? Del dividendo. El dividendo es P de X, entonces P de 0, ¿no? Término independiente. Y del resto. Entonces R de 0 para tu término independiente, ¿no? Y esa diferencia de los cuadrados de los términos independientes del dividendo y del residuo vale 24. Muy bien. Entonces, tengo ese dato. Muy bien, lo que voy a hacer es, este algoritmo de la división lo voy a evaluar para x0. Sería P de 0 va a ser igual a divisor evaluado en 0, cociente evaluado en 0 y residuo evaluado en 0. Pero este dato yo conozco que vale 8. Si él pasa a restar, ¿qué digo? P de 0 menos R de 0 va a ser igual a 8. Muy bien. En este dato le realizo diferencia de cuadrados. P de 0 más R de 0 multiplicado por P de 0 menos R de 0, suma por resta, es igual a 24. Pero esta diferencia yo lo obtengo, ¿no? Que vale 8. Entonces este 8 pasa a dividir, ¿no? Sería 3. Significa que P de 0 más R de 0 vale 3. ¿Qué me pide en el problema número 2? Me dice, calcula la suma de los términos independientes del dividendo y del resto. Aquí está el término independiente del dividendo, porque es P de 0. Y aquí está el término independiente del residuo, que es R de 0. Y la suma de los términos independientes del dividendo y del residuo vale 3. Y justamente eso es lo que nos pide, jóvenes. Muy bien, jóvenes, problema número 13. Dice, hallar el residuo de la división. Tengo la siguiente división, ¿no? 2x a la 90, ¿no? Entre x al cuadrado menos x más 1. Pero este trinomio es conocido, ¿cierto, jóvenes? Entonces lo que voy a hacer es, voy a multiplicar tanto al dividendo como al divisor por x más 1 por x más 1. ¿De acuerdo?
Y al multiplicarlos, en el denominador se ve que tenemos un producto notable llamado suma de cubos. Y encontraríamos x al cubo más 1. Arriba, multiplicando de manera distributiva, encontramos la siguiente expresión. Por lo tanto, esta división me va a dar un residuo falso, ¿cierto? Para encontrar el residuo verdadero, tengo que dividirlo entre ese valor que ya has multiplicado. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Eso nos indica la teoría. A ver, teorema del resto. X al cubo más 1 igual a 0, así que x al cubo vale menos 1. Dividendo. ¿A qué es igual dividendo? 2 veces x a la 91. Pero x a la 91 es x al cubo todo a la 30, porque 30 por 3 es 90, más este unito que está acá, sería 91. Más 2 veces x a la 90. X a la 90 es x al cubo y todo a la 30. Muy bien. Ahora sí, él viene a ser el dividendo, pero ya dándole forma, ¿no? Arreglándolo, ¿cierto? Ahora lo vamos a reemplazar. X al cubo, ¿cuánto vale? Menos 1. Menos 1 a la 30 por X, y todo por 2. Pero ya deja de ser dividendo, pasa a ser residuo, ¿no? Más, X al cubo vale menos 1. Menos 1 a la 30 por 2. Muy bien. Listo. Acá, entonces, ¿cómo sería, jóvenes? Sería lo de la siguiente manera, ¿no? Menos 1 a la 30, ¿no? Menos 1 a la 30 sería 2. O 1, ¿no? 1 por 2, 2x. Muy bien. Menos 1 a la 30 es 1 por 2, 2, positivo 2. Muy bien. Entonces, tendré lo siguiente. El residuo falso vale 2x más 4. O perdón, 2x más 2, ¿no? 2x más 2. Para encontrar el correcto residuo, tengo que dividirlo entre el factor que es multiplicado desde un inicio. Porque yo ahorita tengo un residuo alterado, ¿no? Entonces, si lo divido entre x más 1, que es el valor que se ha multiplicado, ¿no? Se cancela, entonces el residuo te va a valer 2. El residuo te va a valer 2, jóvenes. Muy bien. Problema número 14. ¿Qué dice el problema número 14? Un polinomio p de x, al dividirlo separadamente entre x más 1 y x menos 1, significa que este polinomio tiene como factores al x más 1 y el x menos 1. Por lo tanto, p de x entre x más 1 me da un determinado cociente, pero el residuo es 7. También me dice que ese polinomio, al dividirlo entre x menos 1, me da otro cociente, pero por coincidencia me da el mismo residuo, dice. Muy bien, por teoría, ¿qué decimos, jóvenes? Por teoría, cuando un polinomio es divisible entre dos factores que dejan el mismo residuo, entonces el polinomio va a ser igual o divisible por el mínimo común múltiplo, en este caso la división, ¿sí? Por otro cociente más el mismo residuo. Muy bien. A ver, multiplicando, ¿qué tendré? P de x va a ser igual a x al cuadrado menos 1 por ese nuevo cociente más 7. En el problema número 14 me dice, hay el resto de, ¿no? P de x entre x menos 1. Hay que corregir, ¿ya? Debe ser x al cuadrado menos 1. Entonces, el polinomio p de x, al dividirlo entre x al cuadrado menos 1, me da un determinado cociente, pero el residuo sigue siendo el mismo. Así que la respuesta va a salir 7. Muy bien, jóvenes. Problema número 15. ¿Qué dice el problema número 15? Encontrar un polinomio de tercer grado, cúbico, que es divisible en forma separada entre x más 2, o sea, el polinomio tiene x más 2 y x más 1. Muy bien. Pero como es cúbico, necesito colocarle un x más a. Y como no sabemos cuánto vale el coeficiente principal, por una constante k en un inicio. Muy bien. ¿Qué más dice? Sabiendo además que la suma de sus coeficientes es 24. Suma de coeficientes es 24. Eso significa que suma de coeficientes es p polinomio igualado en 1, ¿no? P de 1 vale 24. ¿Y cuánto vale p de 1? A ver, vale x1, ¿no? Para x1, k, 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 1 más a o a más 1. Y esto es igual a 24. Tercia y mitad, entonces k por a más 1 resulta ser 4. Y eso es una condición. Dejémoslo ahí. Segundo problema dice, y su término independiente es 2. El término independiente dice que vale 2. Eso significa que el polinomio evaluado en 0 vale 2. ¿Y cómo es el polinomio evaluado en 0? Evaluamos en 0, bueno, constante k, 0 más 1 es 1, 0 más 2 es 2, y 0 más a es a. Y todo eso debe ser igual a 2. Así que k por a nos resulta ser 1. Resuelvo k por a, que vale 1, y k por a más 1, que vale 4. Acá puedo distribuir, ¿no? K por a, k por 1 es k, y k por a lo reemplazo ya que vale 1, ¿no?
Entonces, desarrollando, obtengo que el valor de K vale 3 y el valor de A vale 1/3. Y simplemente lo reemplazamos, ¿no? X más 1 por X más 2 por X más A. Sería X más 1/3. X más 1/3, el 3 multiplica el X, sería 3X más 1 entre 3. Pero ese entre 3 con ese valor de K que hasta el inicio se cancela, ¿no? Así que quedaría de la siguiente manera el polinomio. Y justamente me está pidiendo calcular cuánto vale ese polinomio. Muy bien, problema número 16, chicos. ¿Qué dice? Encontrar un polinomio P de X, de segundo grado, ¿ya? Que sea divisible separadamente entre X menos 2 y X más 1. Si es divisible separadamente X menos 2 y X más 1, significa que los dos son factores. Y ya sería de segundo grado. Así que no falta ningún factor más. Pero lo que sí faltaría es un valor de K de coeficiente principal, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más dice el problema? El problema número 16 nos dice, y cuya suma de coeficientes sea menos 6. Entonces, suma de coeficientes vale menos 6, ¿no? Vale menos 6. Muy bien. Acá debe ser menos 6. Listo. Si la suma de coeficientes vale menos 6, eso significa que K para 1, ¿no? Suma de coeficientes para 1. 1 menos 2 es menos 1 y 1 más 1 es 2. Y todo eso debe ser ¿cuánto? Menos 6. Eso significa que resolviendo K debe ser ¿cuánto? K debe ser 3, ¿no? K es menos 2, pasa a decir K valdría 3. Entonces, toda la expresión, el polinomio valdría 3 veces, ¿no? 3 veces X menos 2 por X más 1. Entonces ya estaría resuelto el problema 16. Bien. Problema 17 dice, encontrar un polinomio P de X, ¿no? Encontrar un polinomio P de X de tercer grado, sabiendo que al dividirlo separadamente entre X más 3, X más 2, X más 1, entre X más 3, X más 2 y X más 1, al dividirlo me genera un mismo residuo, ¿no? Que es 8. Muy bien. Si te genera el mismo residuo, jóvenes, entonces por propiedad, por teoría, ¿qué decimos? Que el polinomio va a ser igual o divisible al X más 3 por X más 2 por X más 1. Pero ahí nomás ya tendríamos de tercer grado, todo por una constante K para encontrar el coeficiente principal, más el mismo residuo que se conserva. Listo, ya tengo el polinomio completo, ya tengo de tercer grado. ¿Qué más? Dice, y al dividirlo entre X más 4, entonces este mismo polinomio entre X más 4 me da otro cociente cuyo residuo dice el problema que es 20. Muy bien, entonces aquí me conviene darle el X menos 4, ¿no? Menos 4 más 4, 0. Para menos 4, P de menos 4 va a ser igual, todo se anula, igual a 20. Así que el polinomio evaluado en menos 4 saldría 20. Si el polinomio evaluado en menos 4 sale 20, entonces me conviene reemplazarlo acá. ¿Para cuánto? Para X menos 4. P de menos 4 ya sería 20, va a ser igual a K, muy bien. Menos 4 más 3 es menos 1, menos 4 más 2, menos 2, menos 4 más 1, menos 3 y toda parte más 8. El más 8 pasa a restar, sería 12 es igual a, el producto saldría menos 6 por el K, y resolviendo K valdría 2, ¿no? K valdría menos 2, ¿no? Menos 2. Y simplemente reemplazamos. Polinomio valdrá K menos 2 veces X más 3 por X más 2 por X más 1, y todo más 8. Problema número 18, jóvenes. O, si no, hasta el problema número 17 en esta parte. Bien, chicos, problema número 18. Dice, encontrar el resto de dividir un polinomio P de X entre 2X menos 1. P de X entre 2X menos 1 me da un cierto cociente, pero desconozco el residuo. Pero lo que sí sé es que este residuo simplemente es un número. Tiene que ser término independiente porque tiene que ser de menor grado, dado que el divisor es de primer grado. Muy bien. ¿Qué más dice? Si se sabe que el término independiente del cociente igual a 5, pero término independiente del cociente sería el cociente evaluado en 0. Término independiente del cociente es igual a 5. Muy bien. Y además P de 0 es igual a 18. Entonces, si yo tengo Q de 0 y P de 0, me conviene que todo esto lo evalúe en 0, ¿verdad? Lo práctico. Entonces, para X0 sería, para X0, P de 0, que vale 18, va a ser igual a 0, ¿no? 0 por 2, 0, menos 1, menos 1. Q de 0, que sería 5, más R. Y resolviendo sobre menos 5, que viene a sumar, R valdría 23. 23 saldría el
residuo. Problema número 19. ¿Qué dice? Si un polinomio p de x se divide entre x menos 1 a la cuarta, se obtiene como resto un polinomio de tercer grado, cuya suma de coeficientes es 3. Si yo divido p de x entre x menos 1 a la cuarta, me da un cierto cociente. Y además también me da un cierto residuo. Pero este residuo dice que es de tercer grado. Y además la suma de coeficientes de ese residuo dice que es 3. Y la suma de coeficientes del residuo en x vale 3. ¿Eso qué significa? ¿Cómo calculo suma de coeficientes? El residuo evaluado para la variable 1 tiene que ser igual a 3. Muy bien. ¿Eso qué significa? Si yo conozco r de 1, entonces voy a evaluarlo todo el polinomio para 1, ¿ya? Para x1, sería p de 1 va a ser igual a 1 menos 1, 0, a la cuarta 0 por q0, ¿no? Más r de 1. Listo. Entonces, p de 1 va a ser igual a r de 1 dado que es 0, ¿no? P de 1 es igual a r de 1. Pero r de 1, ¿cuánto vale? 3. Entonces, p de 1 vale 3. Listo. ¿Qué me dice el problema número 19? Dice, hallar el residuo de dividir el polinomio original entre x menos 1. Este polinomio, si yo lo divido entre x menos 1, me da un determinado cociente, pero también me va a dejar un cierto residuo, y este residuo me pide. Y este residuo necesariamente debe ser un número. ¿Por qué? Porque el divisor es de primer grado, así que él debe ser de grado 0, o sea, término independiente, solamente un número. Muy bien, a este polinomio lo evalúo en cuánto? Para x1. ¿Por qué? Porque yo conozco cuánto vale p de 1. Muy bien, entonces para x1, p de 1, 1 menos 1, 0, por el 0 va a ser igual a r. Pero p de 1 ya conozco. ¿Cuánto vale p de 1? P de 1 vale 3. Así que si p de 1 vale 3, el residuo pedido vale 3. Muy bien, jóvenes. Están fáciles los ejercicios, siempre y cuando sabemos aplicar las propiedades. Muy bien, chicos, continuamos con el problema número 20, que dice: un polinomio entero en x de tercer grado se anulará para x igual a 7. Si se anula para x igual a 7, es porque tenemos un factor x menos 7, ¿cierto? Para x menos 3 también se anula. Eso significa que tenemos un factor x más 3. Y al dividirlo entre x menos 10, muy bien, dice, al dividirlo el polinomio entre x menos 10, me deja un determinado cociente, pero un residuo de ¿cuánto? Un residuo de 39, como dice el problema, ¿cierto? Si el primer coeficiente del polinomio es 3, el coeficiente principal dice que vale 3, dice, hay el resto de dividirlo entre x menos 8. Hay que calcular el polinomio entre x menos 8, me da un cierto cociente, pero ¿qué residuo? Y obviamente ese residuo va a ser necesariamente un número, ¿no? ¿Por qué va a ser un número, jóvenes? Porque el divisor es de primer grado. Por lo tanto, el residuo debe ser de grado 0, o sea, término independiente. Muy bien. Si ya conocemos de qué forma es el polinomio, entonces decimos, ¿no? Si el polinomio entre x menos 10 da un residuo de 39, si yo lo evalúo para x10, entonces p de 10 va a valer, se anula, ¿no? 10 menos 10, 0, se anula, 39 para el polinomio evaluado en 10. Entonces, si ya conozco el polinomio evaluado en 10, que vale 39, al polinomio matriz lo evalúo en 10, para x10. Para x10, p de 10, que vale 39, va a ser igual a k, que vale 3, 10 menos 7, que vale 3, 10 más 3, 13, y a más 10. Muy bien, desarrollamos esa ecuación, entonces encontraré que el valor de a te va a valer menos 29 tercios. Si ya sabemos que a vale menos 29 tercios y k vale 3, porque el coeficiente principal vale 3 según el dato del problema, entonces lo reemplazamos, ¿no? Reemplazamos y encontraríamos que el valor del polinomio es x menos 7 por x más 3 por 3x menos 29. Muy bien, entonces el polinomio va a ser igual, a ver, en el problema me dice cuánto vale el residuo si el polinomio lo divido entre x menos 8. Muy bien, eso significa que en esta secuencia, si yo lo evalúo en 8, p de 8 va a ser ¿cuánto? R, el residuo. Ahora, si ya conozco p de 8 que vale r, y eso es lo que me piden, entonces para x igual a 8 en el polinomio matriz. Entonces, ¿qué digo? Para x igual a 8, p de 8, que vale ¿cuánto? R, ¿no? P de 8 vale r. 8 menos 7 es 1, 8 más 3 es 11, y 8 por 3 es 24, y 24 menos 29 menos 5. Y todo ese valor vale r. Resolviendo, r valdrá menos 55. Muy bien. 21. ¿Qué me dice el problema 21? Al dividir un polinomio p de x separadamente entre x menos 1 y x más 1,
se obtienen como restos 20 y menos 8. Así que el polinomio, si yo lo divido entre x menos 3, me dará un cierto cociente, pero el resto es 20. También, ese polinomio, si yo lo divido entre x más 1, me dará otro cociente, pero ahora el residuo, ¿cuánto vale? Menos 8. ¿Eso qué significa? Que si este polinomio, para eliminar q, lo evalúa en 3, ¿no? P de 3 va a ser igual a 0 por todo 0, 20. Y en el siguiente lo evalúo para menos 1. P de menos 1 va a ser igual a menos 1 más 1, 0, por q, 0, menos 8. P de 3, 20, y P de menos 1 igual a menos 8. Muy bien, ahora me pide calcular área de residuo o el resto de dividir P de x entre ¿quién? X menos 3 por x más 1. X menos 3 por x más 1, al dividirlo me da otro cociente más un residuo. Pero si aquí el divisor ahora es de segundo grado, si el divisor es de segundo grado, mi residuo va a ser de primer grado. Y si mi residuo es de primer grado, es de la forma ax más b. Muy bien, entonces, a este nuevo planteamiento le doy valores, ¿no? Para x3 y para x menos 1. Para x3, p de 3, que vale 20, va a ser igual 3 menos 3, 0, todo 0. Para 3, 3a más b. Ahí está. Ahora para x menos 1. P de menos 1, ¿cuánto te vale? Menos 8. Menos 8 va a ser igual, menos 1 más 1, 0, 0 por todo, 0, 0, 0. Para menos 1, sería menos a más b. Entonces tengo un sistema de ecuaciones que al resolverlo encuentro que a es 7 y b es menos 1. Por lo tanto, nuestro residuo será 7x menos 1. 7x menos 1 será nuestro residuo. Muy bien, jóvenes, problema número 22. ¿Qué me dice el problema 22? Dice lo siguiente. Al dividir un polinomio cúbico, ¿ya? De coeficiente principal 3 entre x al cuadrado menos 9, se obtuvo como residuo 3, o 6, ¿no? 6 dice, muy bien. Si el polinomio de coeficiente principal 3, al dividirlo entre x al cuadrado menos 9, el residuo es 6. Pero me dice que el polinomio es cúbico, muchachos. Y si el polinomio es cúbico, significa que este cociente, ¿no? Cociente tiene que ser de primer grado, de una manera x más a, ¿no? Tal que si es cuadrático por lo que es lineal, al multiplicar me va a generar un polinomio cúbico, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? Además en el problema también me dice, el término independiente del polinomio vale menos 3. El término independiente vale menos 3. Y el término independiente es el polinomio evaluado en 0, que tendrá que valer menos 3. Entonces, si yo conozco P de 0, entonces para x igual a 0 lo reemplazo. ¿Qué tendré? P de 0, que vale menos 3, va a ser igual a 3, 0 menos 9, menos 9, 0 más a es a, y aparte más 6. Resolviendo, a valdría un tercio. Y si a vale un tercio, lo reemplazamos. K, que vale 3, ¿no? 3 por x al cuadrado menos 9, más x más a, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, entonces este 3 ya no iría, ¿cierto? Porque este 3 con el x más a, que vale un tercio, te va a quedar 3x más 1. Y este denominador 3 con este coeficiente 3 se cancela. Te quedaría x al cuadrado menos 9 por 3x más 1 entre 3 que se canceló más 6. Muy bien. En el problema que me pide, en el problema número 22 me dice hallar el resto de dividir el polinomio entre x menos 2. Este polinomio entre x menos 2, ¿qué digo? El polinomio al dividirlo entre x menos 2 me da un determinado cociente y me pide residuo. Y este residuo tiene que ser un número, dado que el divisor es de primer grado. Muy bien. Entonces, para eliminar este cociente, que no conozco, para x2. Entonces, para x2, ¿a qué va a ser igual? A ver, acá arriba, para x2. 2 al cuadrado, 4, menos 9 es menos 5, ¿no? Este 3 ya no estaba, menos 5. Para x2, 2 por 3, 6, más 1 es 7, más 6 es igual a residuo, ¿cierto? Residuo. Muy bien, por lo tanto, aquí tendríamos el valor de menos 35, ¿sí? Menos 35 más 6 sería menos 29, ¿cierto? Menos 29. Problema número 23. ¿Qué dice el problema número 23? Nos dice, si al dividir el polinomio p de x separadamente entre x menos 2 y x menos 3, se obtiene el mismo residuo. El polinomio entre x menos 2 me da un cociente, pero el residuo es 5.
el polinomio entre x menos 3 me da otro cociente, pero de residuo también 5. Por propiedad, si dejan el mismo residuo, entonces el polinomio va a ser igual a x menos 2 por x más 3 por otro nuevo cociente más el mismo residuo. Muy bien. ¿Qué más dice el problema número 23? El término principal del polinomio es 2x al cubo. Si el término principal es 2x al cubo, te está diciéndote que el coeficiente principal vale 2 y que el grado del polinomio es 3. Entonces, si el grado del polinomio es 3, él por él ya generaría cuadrático. Significa que él tiene que ser de una forma 2x más a. ¿Por qué 2x más a, profe? Porque tiene que ser de primer grado para que ya sea cúbico y tiene que ser de coeficiente principal 2 para que me genere un término principal de 2x al cubo. Muy bien, si acá le pongo 3, acá debe ser 3x cubo, etc., ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo quedaría todo el polinomio? El polinomio va a ser igual a x menos 2 por x menos 3 por el que debe ser lineal del coeficiente 2, 2x más a más 5. Así quedaría el polinomio solamente con la intención de saber ahora el valor de a. ¿Qué más dice? Y el término independiente es 17. Si el término independiente vale 17, significa que el término independiente es p de 0, que tiene que valer, ¿cuánto? 17, ¿cierto? Tiene que valer 17. Entonces, digo para x0, ¿no? Lo reemplazo para x0. Para x0, ¿cómo sería? 0 menos 2 es menos 2. 0 menos 3 es menos 3. 0 por 2 es 0 más a. Esa más 5 tiene que ser igual a ¿cuánto? A 17. Según el problema número 23 dice que el independiente 17. Muy bien, él pasa a restar, sería 12, ¿no? Bien, sería 12. 12. 3 por 2, 6. A valdría el valor de 2. A tendría que ser el valor de 2, ¿no? 3 por 2, 6. Menos por menos es más. 6 por 2 es 12. Más 5, 17. A tendría que ser el valor de 2. Y si A vale 2, lo reemplazamos. X menos 2. X menos 3. Para 2. Sería 2x más 2. Como él tiene 2, 2, factorizo 2, lo pongo al frente y quedaría x más 1. ¿No? Y sumado este 5, ¿no? El 5 que es el resto o residuo común. Muy bien, ahora en el problema me dice, determine el resto de la división p de x entre x al cuadrado menos 1. P de x es igual, ¿no?, a x menos 1 por t de x más r. ¿Por qué? Porque me está diciendo p de x entre x menos 1, ¿cuánto es el residuo? Me da un cierto cociente, ¿no? Entonces lo evalúo para x1, ¿no? Para x1, ¿cómo sería? A ver, evalúo acá para x1, sería 2, 1 sería menos 1, 1 menos 3 es menos 2, 1 más 1 es 2, al final más 5, va a ser igual a p de 1, tienen acá, p de 1, 1 menos 1, 0 por el 0, quedaría r. Y resolviendo, r tendría que ser el valor de 13. Muy bien, jóvenes, problema número 24. ¿Qué dice? Determine el residuo de. Me pide el residuo de toda la expresión. Muy bien, este es un caso de residuos especiales, ¿cierto? Vamos a multiplicar al numerador y al denominador, ¿no? Numerador, denominador, por x menos 1. Por x menos 1, por x menos 1. Muy bien. X distribuimos. Quedaría todo esto por x menos 1 al distribuirlo, ¿no? Al distribuirlo queda todo esto, ¿cierto? Muy bien. Pero en el denominador se va a generar una diferencia de cubos, productos notables, que te quedará x al cubo menos 1. Toda la expresión multiplicado por x menos 1. Muy bien. Jóvenes, ¿qué les parece si aplicamos el teorema de resto? El denominador o el divisor se iguala a 0, así que tendré que x al cubo es igual a 1. Muy bien. Por lo tanto, todo lo que es el dividendo lo vamos a distribuir. Distribuyendo menos todo el dividendo. Ahora, ese dividendo lo vamos a buscar en función del x cubo. X a la 100 sería x al cubo, toda la 33, ¿cierto? Por x al cuadrado, sería 3x a la 101, ¿no? 3x a la 101, ¿cierto? Y le ponemos en una secuencia, le ponemos en orden, le ponemos que ponerle en una forma para poder reemplazar el x al cubo. Muy bien, entonces le hemos dado forma ya para poder reemplazar el x al cubo. Entonces x al cubo vale 1, a la 33 es 1, por 3 es 3, por x cuadrado, 3x cuadrado, y empezamos a reemplazar. Luego los x cuadrados se cancelan, te quedaría 3x cuadrado más x cuadrado, 4x cuadrado,
las x quedarían 5x, y los términos independientes, menos 1, menos 3, menos 5 es menos 9. Entonces aquí tendríamos un residuo falso, jóvenes. ¿Por qué? Porque hemos multiplicado al numerador y al denominador por un valor, esa es la teoría que hemos visto. Por lo tanto, este residuo falso yo lo factorizo por aspa simple. Una vez factorizado, tengo que dividirlo para encontrar el verdadero residuo, ¿no? De tal manera para que no se pueda alterar, dado que se ha multiplicado por x menos 1. Lo divide entre x menos 1. Entonces, se cancelan y el residuo te valdrá 4x más 9. Problema número 25. ¿Qué dice el problema 25? Al dividir un polinomio p de x entre x menos 3, el residuo es 6. Un cierto cociente me da, ¿no? Al dividir p de x entre x más 3, otro cociente, el residuo es 0. Entonces, si aquí le doy el valor de 3, p de 3 se anula, vale 6. Y aquí menos 3, p de menos 3 se anula, sería 0. P de 3, 6 y p de menos 3 valdría 0. ¿Qué más dice el problema? Dice hallar el residuo de la división. P de x entre x al cuadrado menos 9. P de x entre x al cuadrado menos 9 me da un cociente y un determinado residuo. Pero en esta circunstancia, nuestro divisor es de segundo grado. Si el divisor es de segundo grado, eso me exige que el residuo tiene que ser de primer grado. Por eso es que lo coloco de la forma ax más b. Muy bien, entonces ¿para qué valores? Para 3 y menos 3, no, porque conozco los valores. Para x3 y menos 3. Para 3 sería p de 3, que vale 6, va a ser igual a 3 al cuadrado, 9 menos 9 es 0, ¿no? Para 3 sería 3a más b. Para menos 3 sería p de menos 3, ¿cierto? Acá no, p de menos 3. P de menos 3, ¿cuánto te vale p de menos 3? 0. 0 va a ser igual. Menos 3 al cuadrado es 9, menos 9 es 0, por esto 0. Menos 3a más b. Desarrollo del sistema a1, b3. Por lo tanto, el residuo saldría ¿cuánto? X a, que vale 1, x más b, que vale 3. El residuo saldría x más 3. Problema número 26. ¿Qué me dice? Un polinomio p de x que es de cuarto grado, al ser dividido entre x al cuadrado más x más 1, va como resto 3x menos 1. A ver, problema número 26. Dice, un polinomio p de x, al dividirlo entre x al cuadrado más x más 1, me da un cociente que desconozco, ¿no? Pero un residuo de 3x menos 1. Muy bien. Y además me dice que es de cuarto grado. ¿Qué más? La suma de coeficientes del polinomio es 2. P de 1, entonces 2. Porque suma de coeficientes es polinomio valor de 1. Dice, ¿qué más? Al ser dividido entre x al cuadrado más 1, este polinomio, al ser dividido entre x al cuadrado más 1, me da otro cociente, pero el residuo dice que vale x, ¿no? Muy bien. Hallar el residuo de p de x entre x más 1. Muy bien, jóvenes. Entonces, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Si el polinomio es de cuarto grado, significa que aquí ya tengo grado 2, ¿no? Significa que este cociente tiene que ser de segundo grado. Segundo grado más de segundo grado para que me genere un polinomio cuarto, ¿no? Hasta la cuarta. Así que si q de x tiene que ser de segundo grado. Q de x de segundo grado. Por lo tanto, el q de x lo vamos a denotar como ax cuadrado más bx más c, porque el polinomio tiene que ser de cuarto grado. Entonces, reemplazarla tendré que el p de x va a ser igual a x al cuadrado más x más 1 por q de x, que vale ax cuadrado más bx más c, más el residuo, que vale 3x menos 1. Muy bien, pero yo conozco que p de 1 te vale ¿cuánto? 2, ¿cierto? Muy bien, entonces para x1 sería p de 1, que vale 2, va a ser igual 1 más 1 más 1, 3. 1 cuadrado por a es a, 1 por b es b, c, a más b más c. 1 por 3 es 3, menos 1, 2. Entonces, resolviendo, voy a encontrar que a más b más c tiene que ser necesariamente 0. Para que con 3 sea 0, más 2 cumpla, que es 2. A más b más c debe ser 0. Entonces, lo cual indica que si c a qué va a ser igual, a y b pasan a restar, c va a ser igual a menos a menos b. A continuación, ¿qué es lo que hago? Lo reemplazo, ¿no? Voy a reemplazar aquí. Tendríamos x al cuadrado más x más 1 multiplicado por q de x. Pero q de x vale ax cuadrado más bx. Ax cuadrado más bx más c. Pero en vez de colocar c le pongo menos a menos b. Más el residuo que vale 3x más 1. Esto viene a ser el polinomio. Pero dice que ese polinomio, al ser dividido entre x al cuadrado más 1, si este polinomio yo lo divido entre x al cuadrado más 1, dice que el residuo tiene que ser igual a x. Entonces lo divido entre x al cuadrado más 1. Para eso aplico el teorema del
resto. ¿Qué digo? Se iguala a 0, profesor, el divisor. Por lo tanto, encuentro que x al cuadrado es igual a menos 1. Entonces lo reemplazo. El residuo va a ser igual a menos 1, ¿cierto? Menos 1 más x menos 1 más 1, se renuevan los unos, x tendremos. Muy bien. Menos 1 por a menos a, xb menos a menos b más 3x menos 1. Multiplicamos, el x va a distribuir, y una vez que distribuye te das cuenta que el x va a multiplicar con el bx, y vamos a tener bx al cuadrado menos 2a por esa x menos bx más 3x menos 1. Luego, el x cuadrado, ¿cuánto te vale? Menos 1. Menos 1 por b será menos b. ¿Listo? Entonces será acá menos b, acá está el menos b, acá está el menos 1, ¿cierto? ¿No? Factorizado en menos. Y las x se han factorizado. X, ¿qué te quedará? 3 menos 2a menos b. Pero todo este residuo, según el problema, tiene que ser idéntico a x. X más 0, ¿cierto? Recuerden que esto no es una ecuación. Se denominan polinomios idénticos. Muy bien, significa que si quieres 0, esa cuestión debe ser 0, es muy independiente. B más 1 tiene que ser 0. Mientras que todo el coeficiente tiene que ser ¿cuánto? 1, ¿no? Todo ese coeficiente, 1. Muy bien, entonces resolviendo el sistema, encontraré que a vale 3 medios y el valor de b vale menos 1. Reemplazando, tendré todo el polinomio, ya reemplazándolo en esta de acá, ¿sí? O lo reemplazamos aquí también, como deseen. Entonces el polinomio ya conocemos. ¿Qué me dice el problema? El problema me está pidiendo calcular el residuo de la división de p de x entre x más 1. Entonces p de x entre x más 1 me da un determinado cociente más un residuo. Y este residuo debe ser un número porque el divisor es de primer grado. ¿Para cuánto x? Para x igual a menos 1. Entonces para x igual a menos 1, para anunarlo, menos 1 más 1, 0 por el 0. P de menos 1. ¿Cómo sería P de menos 1? P de menos 1 va a ser igual, como esto se anuló, va a ser igual a R, que me piden. Y P de menos 1 yo lo puedo calcular porque ya conozco el polinomio. Sería menos 1 cuadrado es 1, más 1, menos 1, 1, más 1, ¿no? Acá, esto sería 1, menos 1, 0, ¿no? Más 1, 1 quedaría. Por un medio sería un medio. Aquí sería menos 1 al cuadrado es 1. Aquí tendremos menos 1 por menos 2 sería 2. 2 más 3 sería 5. Menos 1 tendríamos 4. Y al final, aquí es menos 1 por 3 es menos 3. Menos 1 es menos 4. Y todo eso sería el valor de R. Entonces, simplificamos mitad a mitad, tendríamos 2 y 2 menos 4 sería menos 2. El residuo valdría menos 2. Y en el problema número 27 me dice hallar el cociente y el residuo de la división. Muy bien, calculamos netamente el residuo del problema. X al cubo en menos x entre x al cuadrado menos x más 1. Profesor, pero este trinomio es conocido, ¿correcto? Como es conocido, lo multiplicamos tanto el numerador y el denominador por x más 1. ¿Cierto, jóvenes? ¿Para qué? Para encontrar una suma de cubos en el denominador, ¿no? El x aquí distribuimos, el 1 también distribuimos y tendremos este polinomio sobre x al cubo más 1. Aplicando el teorema del resto, que digo, divisor igual a 0. X al cubo más 1 igual a 0, pasar a restar, x al cubo valdría menos 1. Muy bien. Dividendo va a ser igual a toda la expresión, pero ya le estamos dando forma buscando el x cubo. X cuarta es x cubo por x menos x cuadrado más x cubo menos x. El x al cubo te vale menos 1. Menos 1 por x es menos x al cuadrado, menos 1 menos x. Ordenando tendríamos menos x cuadrado menos 2x menos 1. Factorizamos menos y esto viene a ser un TCP. Tendríamos x más 1 al cuadrado. Pero esto viene a ser un residuo falso. ¿Por qué un residuo falso? Profe, porque usted lo ha multiplicado por x más 1. Entonces yo necesito dividirlo entre x más 1 para encontrar el verdadero residuo. Así que el residuo vendría negativo de la suma de x y 1, menos x más 1. Muy bien, jóvenes, problema número 28. Dice, al dividir un polinomio p de x separadamente entre x menos a y x menos b, al dividirlo cada uno de distintos cocientes, los residuos son 2b más a para la primera división y 2a más b para la segunda división. Entonces, en la primera evaluamos para x igual a para que se anule. Entonces, p de a va a ser igual a 2b más a.
evaluamos para B para que se anule, entonces P de B va a ser igual, anulado eso ya, 2A más B. Muy bien. Luego, el problema me dice, hay el residuo de dividir el polinomio entre todo esto, ¿no? Dice P de X, entonces P de X entre todo este valor me va a dar un cierto cociente más un residuo. Pero si ahora mi divisor es de segundo grado, eso me exige poner que el residuo tiene que ser de primer grado. Es por eso que le colocamos un mx más m. Muy bien, jóvenes, entonces factorizamos este divisor que generaría x menos a por x menos b por un cierto cociente, más el residuo mx más m. Ahora, a este polinomio lo vamos a evaluar para x igual a a y también para x es igual a b. Si yo lo evalúo para x igual a a, se anularía. Entonces tendría p de a. Pero p de a, ¿cuánto vale? Entonces b más a va a ser igual. Esto ya se anuló para a. AM más n. AN más m, ¿no? Porque el x se está reemplazando por a. AM más n. Luego por b, ¿no? Por b lo vamos a reemplazar. P de b. Pero P de B, ¿cuánto vale? 2A más B va a ser igual. Para B se anula. Para B, BM más N, ¿no? BM más N. Muy bien, jóvenes, restamos, ¿no? Restamos. Al restar, tendré B menos A es igual, las N se van. A menos B por M. Y vemos que esa diferencia es la diferencia invertida, ¿no? Así que M valdría menos 1, ¿cierto? Una vez que conocemos que M vale menos 1, inmediatamente el valor de N nos podríamos resultar 2A más 2B, ¿cierto? Así que el residuo te vale mx más n. M que te vale menos 1 sería menos x más n que te vale 2A más 2B. Problema número 29. Jóvenes, el problema número 29 es un problema idéntico, por no decir el mismo, que el problema número 3 que hemos resuelto en la práctica. Muy bien. Así que pasemos al problema número 30. Problema 30, jóvenes. Dice, un polinomio p de x de segundo grado y de primer coeficiente 1, coeficiente principal 1, muy bien, ¿qué más? Al ser dividido entre x más 3, este polinomio, al dividirlo entre x más 3, el residuo ¿cuánto es? Dice, da como resultado un cierto cociente q y un residuo, un resto de 12. Pero si sabemos que es de segundo grado el polinomio, significa que esta expresión debe multiplicados debe dar cuadrático. Así que significa que este cociente debe de ser ¿cuánto? Lineal. Le vamos a llamar x más a. X más a por x más d más 3 me va a generar ya un polinomio cuadrático, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué más? Dice, si se divide p de x entre el mismo cociente, si se divide p de x entre, a ver acá, p de x ¿entre cuándo? El mismo cociente aumentado en 4. Ese polinomio lo voy a dividir entre ese mismo cociente aumentado en 4, ¿sí? Pero el residuo, dice la división es exacta, como el residuo viene a ser 0. Muy bien, jóvenes. Pero en este primer dato que teníamos, p de x va a ser igual, sabemos que k vale 1 ya, porque me dice que su coeficiente es 1, principal 1. Acá le daría x más 3 por x más a más 2, le llamamos alfa. Me acaba de decir que el polinomio, al ser dividido entre ese cociente aumentado en 4, me da un cierto cociente de más, pero el residuo es 0 porque la división es exacta. Entonces, a este polinomio lo voy a evaluar, polinomio en menos a en menos 4. Entonces, polinomio de menos a en menos 4, x vale menos a menos 4, más a más 4, 0. Por esto 0. Entonces, polinomio de menos a menos 4 vale 0. Ahora, en alfa lo voy a evaluar para x igual a menos a menos 4, que ya sabemos que vale 0. Entonces digo, 0 va a ser igual, ¿no? Aquí, p de menos a menos 4 es 0. Va a ser igual, menos a menos 4 más 3 es menos a menos 1. Menos a menos 4 más a es menos 4. Al final, más 12. Me quedaría la siguiente ecuación. Y esta ecuación, al momento de resolver, a me valdría menos 4. Y una vez que vale menos 4, entonces tendríamos p de x es igual a x más 3 por x menos 4 sería ya, ¿sí? Más 12. Multiplicando tendríamos que p de x vale x al cuadrado menos x. Y en el problema me dice, allá el resto de dividir es el p de x entre x menos 5. Entonces, p de x entre x menos 5 me da un cierto cociente, pero ese residuo me está pidiendo. Así que lo evaluamos para x igual a 5. Y digo, p de 5 aquí, p de 5. 5 al cuadrado, 25 menos 5, 20. 20 va a ser igual, para x5 se anula, y r valdría 20. Y ese es el residuo que nos ha pedido. Muy bien, jóvenes, hemos resuelto tan solo 30 ejercicios. Eso significa que a continuación te voy a dejar tu tarea.
tú vas a resolver los problemas de la práctica, que son poquitos. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Eso sería todo. Nos vemos en una próxima clase virtual. Nos vemos. Chau, chau. Suerte y provecho con su tarea. Chau, chau.